Si usted vino a este lugar, es porque Dios le trajo, pero también porque vino a tomar de Dios, ¿verdad? Si vinimos a este lugar, es porque creemos que Dios hoy va a hacer algo maravilloso. ¿Y qué más maravilloso que volver a la vida? Es posible que nuestro corazón, nuestra mente o partes en nuestro cuerpo ya estén negras. Cuando un miembro muere, oscurece. Cuando una pierna tiene una infección y está muriendo, se pone oscura. Es probable que alguna parte en nuestro cuerpo o en nuestros pensamientos se estén oscureciendo. Pero hoy Dios dice, hoy es día de resurrección. Y lo que está muerto va a resucitar. La responsabilidad que sugiere tener un negocio requiere que haya una disposición muy elevada. Requiere mentalizarse a la idea, o sea, hacerse la idea correcta de lo que es tener un trabajo. Porque ya usted no se va a parar únicamente a ir a trabajar. Usted se va a parar a ir a trabajar porque tiene que cumplir con facturas por pagar, porque tiene que buscar ideas e inventos a diario. Usted ya no va a una empresa en donde lo único que debe hacer es lo que le asignaron a hacer. Usted ahora es la empresa. Usted ahora debe pensar en lo que hay que hacer. Usted es quien debe tener esas ideas creativas. Usted es quien debe pararse firme ante el proveedor para decirle, hoy no tuve el pago. Usted es quien debe decirle al cliente que le dice, pero tienes que tener puntos. Con una sonrisa, lo estamos intentando. Usted es el que le dice al cliente, ay, pero tienes que meter más mercancía porque si no, imagínate. Y uno por dentro, llevo una semana orando para más mercancía. Y uno le dice al cliente, lo vamos a hacer pronto. Estamos esperando unas cositas por ahí. Y esa cosita es un milagro. O sea que hay que pararse bien parado en la decisión. Y decidir con firmeza. Porque si no, mis hermanos, en 3 días se quebranta. No va a durar una semana. Porque la presión te cubre, en especial en una situación como la que vivimos en nuestro país. Donde aún el empresario que tiene muchos años está viviendo una crisis. Imagínese aquel que apenas lo está intentando, que no tiene capital y que solamente tiene una idea. Una poderosa idea, pero una idea. Entonces estaba colapsando un poco. Estaba colapsando porque uno es pastor, pero uno es humano. Y uno tiene fe, pero uno tiene carne. Así que estaba colapsando. Estaba durmiendo muy poquito. Y estaba peleando con quien fuera que me viniera a hacer una sugerencia que yo ya tenía clara. Si no lo estaba haciendo no era porque no quería, era porque no se podía. Estaba muy colapsada. Y tuve más de un conflicto con la gente que me duele. Y uno de esos conflictos me derrumbó, porque mientras más uno ama, más te duele tener un conflicto. Y en medio de ese colapso yo me senté a hacer lo que mejor puedo hacer, lo que mejor me sale. Ser sincera con Dios. Y no porque sea una pastora, es porque es lo único que me ha sacado de todos mis aprietos. Y yo colapsé y me senté, lloré y le dije, Señor, necesito una respuesta tuya. Porque yo sé que tú me mandaste a hacer esto que me dijiste que hiciera. Yo sé que tú me dijiste, emprende. Yo sé que tú me dijiste, abre el negocio. Yo sé que me dijiste, estaré contigo. Es más, me dijiste que este no va a ser el único. Pero dame una respuesta, porque estoy colapsando. Porque ni siquiera la inteligencia emocional ha podido sostenerme en esta semana. Necesito un milagro. Pero más que eso, yo necesito una respuesta. Y en ese proceso llegó nuestro apóstol unos días. Y yo lo perseguí, lo perseguí a donde quiera que él fue a predicar. Y me comí todo lo que trajo. Yo necesitaba en esa semana pagar alrededor de $800 y $1,000. No tenía.
Estaba frustrada porque uno detesta quedarle mal a la gente. Te pesa que eres un pastor y quedarle mal a la gente. Te pesa que eres un hijo de Dios y no le puedes quedar mal a la gente. Te pesa la dignidad. Te pesa. Uno dice, no puedo quedar mal. Yo no. Todo el mundo lo estará haciendo por las circunstancias, pero yo no soy todo el mundo. Señor, yo no puedo quedar mal. Los demás se justificarán, le darán días extras para pagar, le quitarán el porcentaje de descuento por pronto pago, pero a mí no. Porque la diferencia entre los demás y yo es que yo te creí a ti. Y si yo te creí, tú no me puedes dejar en vergüenza. Estaba en esta conversación con el Señor, clara conversación con el Señor. Porque usted le puede mentir a los demás. Le preguntan cómo está y usted dice, ahí vamos. Estamos ahí, yo tengo confianza, el Señor va a responder. O sea, está difícil la cosa, pero todo comienzo es difícil. Y uno se muestra así firme y sonríe. Y dice, tranquilo, ya te daré mejores noticias pronto. Porque yo estoy segura de lo que Dios va a hacer. Uno le puede decir eso a la gente. Y no es mentira. Nuestras convicciones nos hacen espontáneamente responder eso. Pero les recuerdo que estamos hechos de carne. Y la ansiedad, el cansancio, la frustración de hacer y no encontrar y de seguir sus propios planes y sus propios instintos siempre va a generar un colapso en algún momento. Entonces yo le decía, Señor, necesito un hilo. Y así que fui para donde fue el apóstol a todas partes y comí. Y en una de esas predicaciones que él dio, hablaba acerca del poder del nombre de Cristo, de estar en el nombre de Jesús. Él decía, si nos sentimos mal, entonces acudimos al nombre. De hecho, hago esto porque lo hizo tantas veces para que se nos grabara incluso el ejercicio de acudir al nombre como un movimiento. Decía, estoy mal, entonces acudo al nombre, tomo del nombre, agarro fuerza, me vuelvo a convencer y salgo del nombre y sigo trabajando. Y entonces en el camino me vuelvo a frustrar y recuerdo el poder del nombre que se me fue dado, que es sobre todo nombre y todo lo que Él trae consigo implícito, y vuelvo a entrar al nombre y vuelvo a tomar de ese nombre y vuelvo a salir y sigo trabajando en mi vida. O sea, Él decía que es una verdad absoluta, que entrar al nombre cada vez que había necesidad era lo único que podíamos y necesitábamos hacer para continuar la vida, para tener una vida digna, sana y esperanzada. Recordar el poder del nombre que se nos fue dado, el nombre de Jesús, y todo lo que está implícito en él, una muerte y una resurrección, garantías, oportunidades, bendiciones, socorro, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene del nombre. Y yo escuché ese mensaje y ¿sabe qué? Se me llenaron los bolsillos. Y no, nadie me dio una ofrenda, porque tener fe no nos hace millonarios, nos hace billonarios. Nos hace rico de una forma indescriptible. Indescriptible. Y yo tomé esas palabras y tomé y llegué a mi casa y lloré y le dije, Señor, gracias. Porque tu palabra es mucho más completa que el dinero. Porque yo estaba enfocada en que tenía una necesidad económica. Pero tú sabes más que yo y tú me diste respuesta para mi necesidad espiritual. Y la respuesta a las necesidades espirituales son superiores. Porque usted puede tener los bolsillos llenos y no querer vivir. Pero cuando el espíritu está lleno, la única respuesta es vivir. Es el único anhelo que puede salir en surgir en nuestro interior. El deseo de vivir. Y yo tomé aliento y volví a comenzar. Pero la semana siguiente el enemigo me dio más duro.
muchísimo más duro. Porque ahora estaba teniendo un conflicto con la persona más importante de mi vida. Había tenido una discusión con mi mamá. Y estaba derrotada. Pareciera que me hubiesen pisado en el piso. Y yo le volví a decir, Señor, necesito una pronta respuesta. Porque ahora lo que está en juego son mis emociones, mi corazón. Necesito que sane mi corazón, necesito que lo refuerce. Lo necesito con urgencia. Y yo me sentía la persona más fracasada del mundo en ese momento. Les tengo que ser sincera. Me sentía derrotada por esa discusión y por lo que había estado arrastrando. Y yo le decía, Señor, necesito que me hable, porque yo me siento derrotada. Me siento avergonzada. La sola idea de creer que las cosas van a salir tan mal, que yo voy a estar tan avergonzada de haber tomado malas decisiones y de haber dicho que lo había hecho en tu nombre, eso no creo que me pueda recuperar de eso. Necesito que me hables. Y estaba ahí sentada orando, adorando, porque siempre hay que venir a la iglesia, porque si tenemos la necesidad de una palabra de Dios, este es el lugar. Es aquí. Es aquí. Y en donde quiera que esté la iglesia es ahí. Hay una actividad, es ahí. Si usted quiere que Dios le hable y sus emociones no les han permitido escucharlo, asista donde está Dios hablando. Asista donde están sus líderes hablando. Ahí es, ahí es. Y yo vine y me senté en una actividad, no fue aquí, fue en una actividad de jóvenes con adoración que hicimos un retiro que surgió de la necesidad y de las instrucciones de Dios. Y yo llegué a esa actividad, me senté en el piso atrás y me puse a meditar y a clamar al Señor porque me diera aliento, porque ¿saben qué es difícil? Sentirse mal y llegar a un lugar en donde tú necesitas levantar los brazos de otro. Señor, ¿cómo? Antes de, necesito que me des aliento, porque ¿con qué moral? ¿O con qué fuerza? Y yo me senté, cerré mis ojos y empecé a tener un momento con el Señor. Porque los momentos con el Señor no dependen de la música, de que alguien les esté hablando. No, los momentos con el Señor surgen de un corazón que dice, te necesito, aquí estoy, háblame. Y si pasan 5 minutos y no le ha hablado el Señor, espere 10. Y si van 10 y Dios no ha hablado, espere 15. Y si van 15, 20, 30, 1 hora, 2 días, 5, 1 semana, 1 mes, insista. Porque aún en el silencio ya Dios le está dando una respuesta. Lo está enseñando, nos está enseñando a intimar, porque esa era la respuesta a la necesidad. Más intimidad. Muchas veces cuando Dios está en silencio y usted acude y acude y acude, Dios está guardando silencio para que usted se acostumbre a llegar a la presencia de Dios todos los días. Porque si Él le respondiera en la primera oportunidad, entonces no volvemos, porque ya nos respondió. Dios quiere que lo visitemos hasta que su presencia, su espíritu se vuelva parte en nosotros, de nosotros y en nosotros, para que el Espíritu Santo no siga paseando en nuestro alrededor como en el Antiguo Testamento, sino que more en nuestro interior como en el Nuevo Testamento, como la promesa, como la cruz, como lo que promete el nombre. Así que vino esta palabra a mi corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Y el Espíritu me volvió a repetir, yo sé que mi Redentor vive. Y yo escuchaba, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando escuché esto en mi interior, corrí a buscar en qué parte de la palabra exactamente lo decía, porque yo sabía que lo decía la palabra, pero estaba tan rota en ese momento que necesitaba buscar dónde dice específicamente esto. No lo recuerdo siquiera. Y me fui a la palabra y lo encontré en Job. Yo sé que mi Redentor vive. Hallé 2 cosas. Uno, una respuesta para mi necesidad. Era el Espíritu recordándome, tú sabes que tu Redentor vive. Porque el Espíritu está ahí para recordarnos. Tú sabes que tu Redentor vive. Era una respuesta a mi inseguridad. Era una respuesta a mi necesidad.
Si yo estaba teniendo alguna duda de que las cosas iban a salir bien cuando Él me lo había dicho, Él me estaba diciendo, pero si Él vive y si habló, te sostendrá. Y lo otro que hallé fue una respuesta para todos nosotros. Cuando yo leí esto, inmediatamente busqué el concepto de la vida, que es vive. ¿Qué significa vive? Y cuando lo leemos, encontramos más de un concepto. El primero significa que algo o alguien tiene vida. El segundo significa que mora, alguien que habita, que mora. Y el tercero, más personal, es una directriz a yo vivir. Vive. Es una directriz a que tú vivas. Y al leer estos conceptos yo meditaba en la respuesta de Dios. El versículo dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Cuando yo leía esto, para entenderlo era necesario leer un poco más de contexto acerca de quién era Job y de qué estaba hablando Job. Porque es muy bonito leer, yo sé que mi Redentor vive, tremenda afirmación. Pero ¿quién lo está diciendo? ¿En qué circunstancia? ¿En qué contexto? Para que sea creíble necesitamos conocer el contexto. No le voy a contar toda la historia porque muchos de ustedes dirán, yo me sé de pie a cabeza la historia de Job. Aunque cada vez que la leo me doy cuenta que no la sabemos, la inventamos. Que muchos decimos, Job nunca se quejó. Hermano, era una matica de queja. Señor, lleva mi vida. Señor, ni un día más. Mátame. Sí se estaba quejando. Lo que Job no hizo fue dejar de reconocer a Dios. Aún bravo, desesperado y desilusionado, le decía, ¿quién puede contra Dios? ¿Cómo yo podría enfrentarme a Dios y hablarle acerca de la justicia cuando Él es el más justo de todos? Él es Dios, Él es el juez de jueces. ¿Cómo podría yo siquiera presentarle algún argumento? Quedaría destruido. O sea, no era que no se quejaba, era que sabía que contra Dios, ¿quién? ¿Me está entendiendo? Entonces, estamos hablando de un hombre que lo tenía todo, que practicaba la honra a Dios. Ofrendas, tenía una familia, su contexto era totalmente sano. Y cuando seguimos leyendo la historia en la palabra, nos dice, y Job se equivocó y entonces Dios le dio una lección, que sí las da el Señor. Pero no es lo que dice. Solamente dice que el enemigo andaba buscando a quien acechar y llegó ante la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿te das cuenta? Y él le dice, sí, tu siervo Job es todo lo maravilloso que tú dices, pero dame una oportunidad de sacarlo de su zona de confort y entonces verás cómo va a desfallecer. Y Dios le dijo, por la confianza que tenía en Job, Dios le dijo, adelante, pero no toques su vida. Habló de tocar sus bienes. Y entonces el enemigo fue y le quitó lo que tenía. Y entonces Dios le dijo, ¿ves? Lo que yo creo de Job, eso es. Y el enemigo le dijo, sí, pero porque tiene salud, pero permíteme tocar su cuerpo para que veas cómo te va a negar. Y Dios le dijo, está bien, pero no su vida. ¿Saben por qué? Porque lo más valioso que nosotros tenemos es la vida, no el dinero. Es la vida. ¿Está escuchando? Por eso Jesús entregó la suya a cambio de la nuestra. Imagínense el valor de lo que Dios ha soplado sobre nuestro cuerpo. Ok. Imagínense el valor de lo que Dios ha soplado en nuestro cuerpo. Así que el enemigo fue y entonces acechó a Job y dañó su cuerpo. Y Job estaba en las peores condiciones físicas de todas. Y sus amigos estaban ahí y les hablaban. Y mucha gente dice, no nos conviene tener amigos como los de Job. Yo no sé si yo estoy fuera de contexto, pero yo leo lo que los amigos de Job le decían a Job. Y no me parece que estaba mal. Me parece que conocían también mucho de Dios. Porque todo lo que le argumentaban era muy de Dios. Ahora, el único error de ellos era que estaban en una posición de juicio. Eso no les tocaba, ni a ellos ni a nosotros.
le decían, si estás en esa condición, algo tuviste que hacer porque Dios es muy bueno. Claro, es que los pensamientos de Dios no se comparan con los nuestros. Así que ellos prefirieron pensar que Job había hecho algo a que Dios se había equivocado o a que Dios había permitido que algo así pasara. En fin, el enemigo toca la vida de Job, el cuerpo, su físico, lo enferma. Se vuelve una persona que ni siquiera se podía tocar, era inmundo. Y aún en esa posición, aunque rogaba a Dios que terminara con su vida, jamás negó su existencia, jamás negó su poder, jamás negó sus bondades. O sea, él decía, yo sé que tú eres un Dios justo, ¿qué pasó conmigo? Entonces cuando yo leo el contexto de la historia y leo un versículo que dice, yo sé que mi Redentor vive. Otra versión dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Un día por fin estaré sobre la tierra. Estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya decompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Es así, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Y le estaba reafirmando que Dios vivía. Y aunque muriera, lo iba a ver en la resurrección. Miren qué maravillosa la fe de Job. Yo sé que Él vive. Me está tocando duro y quiero morir porque mi cuerpo esta enfermedad me consume en dolor. Pero aunque yo muera, yo sé que mi Redentor vive y que yo lo veré en este mismo cuerpo resucitado. Era lo que estaba exclamando Job. Miren cuán poderoso era lo que Job tenía en sus bolsillos. Era dinero, ya se lo habían quitado todo. No era dinero ni salud, era fe. Era una verdad revelada en su interior, mucho más poderosa que cualquier otra cosa. Yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Él sabía que no había hecho mal y aún así reafirmaba, Dios vive y en el juicio voy a salir inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro de que lo veré. Con ansias espero este momento. Miren cuán maravilloso es tener fe. Que a pesar de las circunstancias estaba ansioso por ver a Dios, quien estaba permitiendo que todo se le fuera quitado. Porque él sabía que no había nada más maravilloso que ver a Dios, que encontrarse con quien sopló vida en su corazón. Este tiene que ser un anhelo que nos debe arder en el interior. Esto es lo único que nos puede hacer permanecer en pie. No es un préstamo, no es un negocio, ni siquiera es encontrar una esposa o una esposa, es Dios. Es la convicción arraigada a nuestras entrañas. Es levantarse y decir, hoy fue un mal día, pero yo sé que mi Dios vive. Hoy no hallé la respuesta a lo que necesitaba, pero yo sé que mi Dios vive. No están saliendo las cosas como yo quiero, pero yo sé que mi Dios vive. No tengo una respuesta a todas estas preguntas que tengo en mi interior, pero yo sé. Yo sé que está vivo y lo veré. Y lo veré. Nadie más lo hará por mí, lo haré yo. Dios dijo 3 veces, yo en mi carne veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otros. Son 3 veces la misma afirmación. Lo veré en mi cuerpo, lo verán mis ojos. Nadie lo hará por mí, yo lo voy a ver. Porque estaba convencido de que Dios vivía y porque estaba convencido de que le había entregado su corazón. Y no he comenzado a predicar, pero ya vamos a terminar.
maneras de aplicar esta afirmación. Vive. 3 maneras. Número 1. Él vive. Él está vivo. Era una respuesta, un clamor claro de parte de Job. Yo sé que Él vive. Es decir, yo sé que Dios está vivo. Él sabía que Dios estaba vivo porque le había conocido. Practicaba los mandatos de Dios. Él sabía, mi Dios está vivo. El Dios a quien yo le creí vive. Vive en mí. Vive ahora. Vivió en mis antepasados y vivirá. Porque por eso Él dice, yo lo veré. Está hablando del futuro. Está diciendo que Él cree que existirá todo el tiempo. La segunda afirmación. Él vive. Él mora en mí. Él habita en mí. Acuda a su espíritu, que Jesús lo consideró tan maravilloso para nosotros, que ascendió para dejarlo a Él. Yo sé que mi Redentor vive. Espíritu Santo, socórreme. Háblame. Lo que estaba sucediendo con Job es que él no creía meramente que Dios vivía. Es que él no solo proclamaba un Dios vivo, es que en su interior moraba Dios. Es que su cuerpo se había vuelto la morada de Dios. Es que Job había hecho de sí una casa para Dios. Él mora en mí. Él habita en mí. Él no lo visitaba, Él vivía en Job. Que Dios no te visite, hermano, que Dios viva en tu interior. Porque esas visitas de ida y vuelta dan mucho lugar al enemigo. Pero cuando Dios se mete en tu corazón y vive en tu corazón, puede pasar lo que sea. Pero ahí está Dios. El que me abre la puerta, yo entraré, cenaré con Él y viviré con Él. Es la promesa de Jesús. A entrar, no a estar a un lado, a entrar. Dios se quiere hacer tanto parte en nosotros, con nosotros, de nosotros, que nos dice, y yo les daré una vuelta. No, yo viviré dentro de ustedes. Yo quiero ser tan de ustedes que me voy a meter dentro. Que su piel transpire el olor de mi espíritu. Que de su boca salgan palabras espirituales. Que en sus pensamientos habite mi espíritu. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo digno de alabanza. En esto pensad. Y la tercera afirmación. Él vive. ¡Vive! ¡Vivamos! ¡Escojamos por la vida! Morir no es una opción. Busque toda la ayuda que sea necesaria, pero escoja por la vida. Escoja por Jesús. La gente nos va a quedar mal. Nosotros mismos nos vamos a quedar mal, pero el Señor no. Él no nos va a fallar. Cuando lo escogemos, respiramos a diario, porque sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque sabemos que hay algo más allá de lo que se ve. Era lo que sabía Job. Es lo que necesitamos saber. Si tenemos claras estas 3 afirmaciones. Él vive. Él resucitó. Él vive, Él mora en mí. Él vive. Vivo. Diga, viviré. Diga, Él vive. Él resucitó. Él vive, Él mora en mí. Él vive, viviré. Diga duro, viviré. Viviré.
nuestro corazón y lo plasmamos en nuestro interior, no solo vamos a poder salvar nuestra vida, no solo nos vamos a despertar cada mañana con una motivación inexplicable. Ningún dolor nos va a poder arropar. Podemos estar tristes, pero jamás nos van a derrotar. Si metemos esto en nuestro corazón, profundamente en nuestro corazón, repito, no solo vamos a poder salvar nuestra vida, vamos a poder salvar la vida de otros, en el nombre de Jesús. Hoy es un día muy triste para nosotros, porque perdimos a una familia, perdimos a una integrante de nuestra familia. Pero no nos va a pasar más. ¿Me escuchó? No nos va a volver a pasar. Y al salir de aquí, todos los que puedan, estaremos acompañando a la familia Ramírez en el Edén. De hecho, ya voy a terminar para que sea posible, porque la palabra dice que lloremos con los que lloran y que seamos consolados para consolar. Y eso es lo que practica esta iglesia. Nosotros tuvimos el primer servicio ayer, este es el segundo. Qué hermoso ver a una familia junta dentro y fuera de la iglesia.